Por lo tanto, lo que podemos obtener a partir de la inducción probabilística son conclusiones de tipo probable. La conclusión ya no va a ser taxativa, sino que va a ser una conclusión probable sobre el fenómeno de los cosas. Profe, ¿a qué se refiere con taxativa? Taxativa única, sino que es una conclusión de tipo probabilística, una conclusión de probabilidades. Ya no hablamos con que los cisnes son blancos, sino que decimos probablemente o la mayor parte de los cisnes son de color blanco. Y aquí tenemos un ejemplo. El momento 1, el momento 2 y el momento 3. Y 3 situaciones distintas. ¿Qué es lo que podría ser el A, B, C o D? ¿Qué podría ser el A, B, C, D? De acuerdo a los ejemplos que estaba dando. El ganso. A ver, ¿qué podría ser el A? El ganso amarillo, el ganso blanco, el ganso café y el ganso dorado. Para seguir la misma nomenclatura. Amarillo, blanco, café, dorado. En el momento 1, ¿cuántos amarillos hay? 30. El N total son 100. 30, 50, 15, 5. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar? El más ganso era café. El mayor porcentaje de gansos es de color café. Café. Blanco. Blanco. Amarillo, blanco, El café. mayor porcentaje de gansos es de color blanco. Pero estamos hablando de mayor porcentaje, por lo tanto estamos diciendo que también existe la posibilidad de que haya gansos de otro color. Estamos avanzando, ¿se fijan? Ya estamos diciendo todos los gansos son blancos. ¿Por qué? Acuérdense la inducción ingenua. El ganso blanco, el ganso blanco, el ganso blanco, todos los gansos blancos. No podemos llegar a eso. Ya hemos tenido mucha crítica al método inductivo, por lo tanto hemos avanzado, ya decimos no es que los gansos todos sean blancos, sino que el mayor porcentaje de gansos es blanco, porque existe una gran probabilidad de que los gansos sean blancos en relación a otros gansos. Momento 2, tenemos también que aumenta la cantidad de premisas. ¿Qué estamos juntando acá? Aumentamos la cantidad de premisas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un poco de inducción progresiva. ¿Por qué? Porque tenemos más casos y estamos en la inducción probabilística. O sea, la inducción probabilística es perfectamente compatible con la inducción progresiva. Lo mismo, cambiaron los porcentajes, pero nos damos cuenta que, aunque cambiaron los porcentajes, siguen siendo los gansos de color blanco la mayor cantidad de gansos que hemos visto. Y finalmente, en el momento 3, ocurre lo mismo, hay una redistribución de porcentaje, pero los porcentajes, de alguna otra forma, siguen la misma tendencia. ¿Cuál? Que siguen habiendo más gansos de color blanco por sobre el otro tipo de color de ganso. Entonces, esto permite incorporar nuevas premisas que no sean iguales a las otras y se hace una distribución porcentual o probabilística de cada una de ellas. ¿Por qué aquí tenemos momento 1, momento 2, momento 3? Son distintos tipos de investigación. ¿Ah? Pueden ser en Chile, en Argentina. Ya, ¿y por qué tiene que ser en Chile y en Argentina? ¿Qué habíamos dicho de las premisas? Las premisas singulares tienen que buscarse en contextos distintos, ir cambiando, porque no solamente podemos estar buscando, en este caso, los gansos de Chile, sino también tenemos que buscar los gansos en otros contextos. ¿De acuerdo? Por eso está el momento 1, momento 2, momento 3. Dudas, preguntas.
Chambers hace una crítica igual a eso porque no se establece un número de contextos en el cual tenga que variarse el hecho para que sea confiable, es decir, bueno, tiene que probarse un distinto contexto, pero ¿cuántos contextos son necesarios para hacer llegar a la certeza de que es así? Es una crítica muy interesante de Chandler, ¿cierto? Dice, bueno, estamos diciendo ya, ¿en cuántos contextos? ¿4, 5, 6 o en 20 o 20.000 o en 100.000? Y la crítica extrema de eso es, ¿cuál es el último contexto? Que tenemos una crítica a las premisas. ¿Cuántas premisas se pueden utilizar? Ahora, ¿en cuántos contextos distintos? ¿O es posible llegar a un contexto finito? Si los contextos van variando con el tiempo, parece que difícilmente podemos decir o establecer este es el último contexto donde yo voy a probar o voy a recoger premisas de tipo singular. Es igual, es como un vacío del inductivismo, ¿no? Es que el inductivismo tiene un vacío que finalmente, estos son intentos por salvar el inductivismo, pero salvarlo dentro de lo posible. O sea, si dijimos hace una semana atrás, a esto le entró agua al bote, ahora hay que seguir. Piensan que los que apoyan el inductivismo siguen con esto, pero el agua está dentro igualmente. O sea, no se están hundiendo los inductivistas, pero le entró agua al bote y ya el bote no está andando tan firmemente como lo hacía antes. Bueno. ¿Qué contexto es más grande que el global? ¿Cuál contexto es más grande que el global? ¿Cuál es el contexto global? Si se examina todo lo que bueno, pero estamos asumiendo y ahí seguimos con la crítica del inductivismo, porque estamos asumiendo que el contexto último es el contexto mundial de ¿qué? Del planeta Tierra. ¿Y si hay ganso en Marte? ¿O si hay ganso en Júpiter? Claro, era lo que hablábamos en la clase pasada, que al final es... ¿Cuál es el contexto? El contexto que tú, de acuerdo con nosotros, de acuerdo a los sentidos, ¿cierto? A la contrastación de los hechos, hemos llegado a conocer. Pero no sé, a lo mejor hay otra galaxia y que en otra galaxia hay otro planeta Tierra con otros seres vivos y que también hay gansos con, no sé, con 4 patas. Cuando digo un ganso con 4 patas, un ganso con 4 patas. El lenguaje se puede interpretar de dos formas. El ganso con 4 patas tiene dos formas de interpretación. Bien. ¿Queda claro lo que eso? Sí. Yo les podría preguntar perfectamente entonces una prueba que me expliquen el método inductivo, el progreso del método inductivo, que me expliquen 4 críticas, incluyendo por ejemplo la crítica tremenda que hace Hume al método inductivo. Sí. Esa seguridad es la que a mí me gusta y que yo Sí. pero me parece excelente. ¿Qué pasa? La crítica que se puede dar aquí es que, bueno, las críticas que hemos visto antes pueden también continuar con las críticas que vemos aquí. Pero, por ejemplo, si vemos aquí una tendencia, es posible pensar que esta tendencia no se va a modificar con el tiempo. Acá hay una tendencia clara, que la mayor parte son B, blancos, ¿cierto? Pero ¿quién me dice que esta tendencia que estamos viendo en 3 momentos, luego en el momento sexto, séptimo, octavo hacia adelante, la tendencia cambia? Y ya no son, la tendencia no muestra un porcentaje mayoritario de los blancos, sino que muestra un porcentaje mayoritario, ¿cuál? En los dorados. Es el problema que tiene el pensamiento inductivo. Nada más una canción hasta ahora. Y esto, ustedes lo deben conocer. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Esto es lo que se utiliza muchas veces en distintos tipos de ciencia, dentro de lo que se incluye también las ciencias sociales. Tiene un nombre o un apellido en realidad de una persona que fue la que lo inventó. ¿Se llama cómo? Se llama curva de Gauss.
la curva de Gauss. Inducción, confianza, probabilidad. Gauss es USS. G de gato a USS. Esta es la curva, la famosa curva de Gauss. Gauss. La curva de Gauss. ¿Eso es inductivismo progresivo? Esto es inductivismo Probabilístico. probabilístico, donde también está lo progresivo incluido. ¿De acuerdo? Esta es la curva. Esta curva no tiene solamente esta forma. Esta es una forma característica que es la curva de distribución. ¿Cómo se llama? Gauss. La curva de Gauss. Y habla de las distribuciones de las probabilidades. Esto es metodología cuantitativa. ¿Qué es lo que es la curva de Gauss? ¿O qué forma tiene esta curva de Gauss? Porque puede tener otra curva. ¿Saben a lo que me refiero con curva, cierto? Ahí, Z. Varias curvas. Esa es la curva de distribución normal. La curva de distribución normal. Hay otras distribuciones que son asimétricas, asintóticas, pero no vamos a ver eso. No me interesa de momento que sepan eso. Lo que me interesa es que sepan que esta es la distribución normal. Vamos a ver qué ocurre acá. Esta línea vertical es la que divide la curva de Gauss en cuántas partes. En dos partes, ¿de qué tipo? De tipo simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la divide en una parte aquí, otra parte aquí, y las dos partes son iguales. Estoy hablando solamente de la curva de Gauss de la distribución normal. Si lo hiciéramos acá, sería distinto. ¿De acuerdo? Entonces, se hace una distribución y la línea que está en el medio hace una división simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Centrémonos aquí, en la del medio. Básicamente la del medio centrarme en las dos, pero podría, es lo mismo, la misma explicación para cada una de cada de las que están ahí. Aquí aparece que el 95,5% pertenece a esta área, y aquí tachado o puesto más oscuro el 2,25 y aquí el 2,25. Está diciendo aquí que aquí es el promedio, luego de cada promedio hay dos desviaciones típicas, más o menos. Sobre el, no voy a decir un término menos técnico. Hay desviaciones del promedio que son las esperables y hay extremos que no son los esperables, que están fuera del promedio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el promedio y aquí para allá estamos dentro de lo esperable, de la desviación propia del promedio, y aquí el 2,25% en este caso, de cada uno de los lados, son los que estarían fuera del promedio. Ejemplo, ¿qué me da un ejemplo? ¿Quién lo entendió para darme un ejemplo? Un ejemplo concreto de cómo se usa. ¿Qué queda? Uno o una. ¿No? Puede ser en un embarazo, no sé. Ya, a ver, cuéntame el ejemplo. Es que lo del medio, lo que uno espera, por ejemplo, que no sé, el bebé tiene un 50% de salir albino, no sé, o tiene un 95,5% de salir albino, y los otros de las cosas que, porque los dos padres son albinos, por ejemplo, entonces se espera. Tranquila manera en un tema de Mendel que hace más complicado, pero bueno, lo queremos ver con las probabilidades de. Pero no sé, o sea, lo del medio es como lo más Pero esperado. sí que con el tema del embarazo, a ver, puede ser interesante. ¿Con la raza? O claro, o que. Con alguna malformación. O con alguna malformación, en verdad. Ya. Puede ser que en medio vean en una ecografía le han dicho que, no sé, pues tiene mayor probabilidad de que el bebé sea mujer. Claro. Pero igual hay una desconfianza que pueda ser hombre. Ya, pero ¿cuál es la probabilidad que sea hombre o mujer? En principio.
Yo voy a tomar el ejemplo que tú te vas a dar en el embarazo, que me parece interesante. ¿Qué podríamos poner al medio? ¿Cuánto es el tiempo medio de las gestaciones? ¿Cuánto es? 9 meses, pongamos semana. ¿Cuánto es el tiempo? No sabes. Ya nadie sabe. No lo puedo creer. 38. 40 semanas. 40 semanas. La Nachi nació a los 5 meses. 40, ¿cómo es? Yo tengo 22. 40 semanas es el promedio de gestación de un bebé, ¿cierto? 40%. Por lo tanto, podrían haber casos que nacen a las 38 semanas, y pensemos que acá, a las 38 semanas y a las 42 semanas, ¿cierto? Pero hay casos que están fuera de lo esperado, que son los que nacen a los 5 meses. No esperado, no esperaba que nacen a los 5 meses. O que nazcan a los 43 o a las 45 semanas. Es una idea que tiene que ver con la crítica también que se le hace al inductivo. ¿Por qué? Porque el inductivo da cuenta de qué. De hechos observables. Las premisas de dónde salen. De la observación que nosotros podemos hacer del mundo en el que vivimos. Ahí surgen las premisas singulares dentro de un contexto. ¿Qué pasa en la física cuántica? ¿Qué pasa con los electrones en la física cuántica? En la física cuántica no podemos saber con claridad dónde está el electrón ni hacia dónde va. Si nosotros no podemos dar o decir con claridad a dónde está el electrón, o sea, no podemos observar directamente el hecho, y tampoco podemos, y si podemos decir a dónde está, ya se fue hacia un lugar donde podemos dar cuenta de él. Por lo tanto, no podemos utilizar el método inductivo, por ejemplo, en la física cuántica. ¿De acuerdo? Los electrones no podemos decir con claridad dónde están, y tampoco podemos decir hacia dónde parten, porque están en constante cambio, modificación. Por lo tanto, no podemos constatar el hecho como un hecho que está ahí para ser constatado. O sea que esto sirve para las cosas fijas. Es una crítica que se le hace. Para las cosas que podemos constatar directamente, pero si cuando tú vas a constatar el hecho y el hecho ya cambió, ¿puedes constatar el hecho? Si el hecho está cambiando permanentemente, ¿puedes dar cuenta de ese hecho? No puedes dar cuenta de ese hecho. Por lo tanto, el método inductivo también se cae con la física cuántica. ¿Qué autor le hizo esa crítica? Esa crítica ya es posterior, ya viene con todo lo que el desarrollo teórico de Einstein. ¿De acuerdo? Cuando dice que la materia está en constante movimiento. La materia está en constante movimiento. La física cuántica, a partir de la física cuántica, se inventó la bomba atómica con el movimiento de los electrones. Están en constante movimiento. La física cuántica se basa en el principio de incertidumbre. Y el principio de incertidumbre es absolutamente contraindicado o no se entiende a la luz del método inductivo. ¿De acuerdo? No se puede entender el método inductivo cuando está el principio de incertidumbre, que es propio de la física cuántica. En la física de Newton sí se puede entender, pero en la física cuántica no se puede entender. Ahora, en la física newtoniana se puede entender, claro, pero caemos en el problema anterior, que pensamos que los hechos o las premisas van a ser singulares, que son singulares van a tener una cantidad limitada de premisas, y sabemos que las premisas no son limitadas, son ilimitadas. ¿De acuerdo? Volviendo al tema de las probabilidades. ¿Qué pasa en las ciencias sociales? ¿Actuamos con probabilidades? ¿Nuestro discurso está relacionado con probabilidades o no está relacionado con probabilidades? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúa, por ejemplo, un médico? ¿Cómo actuaría un economista? ¿A qué se le ocurre? Pensemos en el método inductivo probabilístico. Y a partir de eso, ¿qué podría decir un economista con respecto a cómo va la economía del país? Pero ¿cómo lo podría decir? En otras palabras, si hemos asumido que las acciones que vamos a desarrollar, que vamos a dar cuenta, son probables, o mi pregunta es una reflexión. Si asumimos que todo esto es probable,
el discurso de quienes están en las ciencias sociales también da cuenta de las probabilidades. ¿En Esto, sociología también se utilizan probabilidades? pero mira, esto es lo que voy a hacer, esto que voy. Pensemos que esto es el discurso del ministro de Hacienda del país. Hemos aplicado ciertas teorías sobre este país. La verdad es que no tienen certeza lógica, pero hemos hecho una consideración probabilística que muestra que con estas medidas suele irle bien a algunos países. Tenemos un 5% de países en los cuales les ha ido muy mal, 5%, pero la tendencia es a disminuir esa cantidad de países que le ha ido mal y aumentar aquellos que le ha ido bien. Esto podría ser perfectamente un discurso muy honesto de un ministro de Hacienda de este país o de cualquier país. Esto sería un discurso muy honesto. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, por ejemplo, si ahora aumentamos el salario mínimo, mire, si aumentamos el salario mínimo, lo que va a ocurrir es que las empresas van a externalizar sus recursos y se van a ir a ¿Y la otro. probabilidad la llevamos a la certeza igual? Ya. No. Pero lo que estoy planteando aquí, hay economistas que hablan con certeza absoluta. Por un lado o por otro. Si aumenta la sindicalización en este país, van a quebrar las pymes, se van a externalizar los servicios, etcétera, etcétera. Hablamos como probabilidad. Lo que estoy aquí tratando de insinuar, ¿cierto? O explicitar, es que a pesar de que las ciencias sociales se basan en probabilidades, los científicos sociales, nosotros hablamos como si tuviéramos certeza. ¿Alcanzo a plantear el punto que lo diga? Sí. ¿O no? Sí. Igual, como por ejemplo, este mismo discurso sería quizás menos objetivo de parte de como asesor. Estoy diciendo que si alguien le preguntara ya a un ministro de Hacienda, oiga, mire, usted está implantando una nueva medida en este país. Quiero saber si esta nueva medida va a tener efecto o no. Porque eso es lo que queremos saber todos nosotros. Oiga, usted está haciendo eso. Explíqueme, ¿de acuerdo? Yo le pongo su estrategia, por decirlo de otra forma. Pero ¿va a servir? Lo más probable es que te diga es que sí, esto va a aumentar el empleo, va a mejorar, no sé, el ingreso familiar, etcétera, etcétera. Pero la respuesta real que te dice dar esta persona es que no tiene la seguridad, porque no la tiene. ¿Por qué no maneja todo? Porque nosotros ya sabemos cómo es lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió, a ver, si yo estoy planteando una política económica en Chile, por ejemplo, a lo mejor estoy pasando lo que se aplicó en Francia, lo que se aplicó en Argentina o en Ecuador. Y pensemos que en Argentina, en Ecuador y en Brasil funcionó estupendamente bien. Y yo lo voy a aplicar acá. Tengo certeza de lo que se aplicó en Ecuador, en Argentina, Brasil, ¿va a funcionar igualmente bien que lo que se va a aplicar acá en Chile? No tengo certeza. Por lo tanto, ¿qué difícil decir eso? Probablemente las políticas económicas que se van a implementar van a permitir el aumento del empleo. Probablemente. Y lamento tengo que decir que no tengo certeza absoluta y que en algunos países esta medida no ha surtido efecto. O incluso pensemos que en todos los países sí han tenido efecto. Yo podría decir que han tenido efecto en todos los países que se han implementado, pero, por lo tanto, yo creo probablemente que sí va a tener efecto, pero no puedo asegurarlo porque habría que replicar esto cuantas veces sea necesario para aumentar la seguridad, pero no mantener la certeza absoluta. ¿De acuerdo? ¿Profesor? La incertidumbre. Hay finalmente un nivel de incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué otro método se podría ocupar que no sea el inductivismo? Bueno, lo que se utiliza ahora es el método inductivo y también una parte de método hipotético deductivo. Ya lo vamos muy bien. Recuerda, una mezcla entre ambas. Ahora, si tú me dices cuál método es el método que se ha llegado y que es infalible, ninguno. No hay respuesta. O sea, se le critica el método inductivista, pero no se da una respuesta así como... Hemos seguido desarrollando nuevas estrategias. Cuando digo hemos, es que la comunidad científica han seguido desarrollando nuevas estrategias y que nosotros las hemos ido adoptando. Pero ninguna estrategia
ha logrado llegar, ¿cierto?, a la respuesta final de tener la certeza o la verdad absoluta. Ninguna hasta el momento. Por eso esto es una invitación, cuando nosotros estamos trabajando, o estamos escuchando estos temas, donde hay personas que no hablan con certeza absoluta. Oiga, en realidad, sí, pero también está la posibilidad de que usted siga. ¿De acuerdo? Es cuando un médico hace la quimioterapia. ¿Qué mejor ejemplo de eso? La quimioterapia, mire, ahora los médicos generalmente dicen la verdad, la quimioterapia dice, mira, usted tiene una probabilidad de que le vaya bien y que a partir de esto su cáncer remita. Pero también hay otros casos de decir, mire, la quimioterapia aquí es lo único que está recomendado, es lo único que sabemos, como estrategia para afrontar este tumor, este cáncer, pero las probabilidades de éxito son muy bajas. Generalmente en el mundo de la física, incluso de la medicina, se tolera mucho más esto que en el mundo de las ciencias sociales. En el mundo de las ciencias sociales tendemos a ser mucho más optimistas en términos de la conclusión. No, si esto es así, y esto va a funcionar así, y esto ya se ha comprobado porque es la experiencia de estos países, etc. En la física, sobre todo, hay menos problemas con incertidumbre. Sí, mire, esto es lo que tenemos hasta ahora, pero lo que va a pasar de aquí a en las próximas experiencias no lo sabemos. Pero en ciencias sociales, de repente, suelen ser mucho más taxativos que en las ciencias físicas y biológicas. Y hablamos como si las cosas fueran de una sola forma. Bien. ¿Dudas, preguntas?